Bienvenidos disfrutones y disfrutonas a un nuevo vídeo al canal. Sé que estaréis diciendo, pero ¿qué tiene que ver lo que vas a comentar? Porque obviamente lo habréis visto en el título, con estar ahora en la calle. Bueno, pues que soy un iluminado y dije que iba a ser todo tal cual me viniese y natural, y así va a ser. Y pues me he olvidado de lo que viene siendo el trípode para grabar. En mi casa no está. Así que voy a ver si tengo la suerte de haberlo dejado en el coche, porque muchas veces lo dejo ahí para grabar reels en el gimnasio. Y pues he dicho, pues mira, pues empiezo ya el vídeo, ¿no? Así que dadme un segundo para que encuentre el trípode y empezamos. Ahora sí, bienvenidos por segunda vez al canal. Bueno, hoy va a ser un vídeo distinto. Os dije que iba a haber tanto contenido de entrenamiento como contenido un poquito más personal, que estoy grabando a la vez que este vídeo muchos otros vídeos, un poquito mezclando de todo, ya lo iréis viendo. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que es el entrenamiento de espalda. ¿Por qué he decidido empezar con algo como el entrenamiento de espalda? Pues porque es algo que mucha gente me pide. Sube una rutina de espalda, cómo se hace este ejercicio de espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabéis que yo no doy rutinas, yo os enseño a cómo entrenar, ¿vale? Así que hoy quiero enseñaros a cómo hacer un entrenamiento de espalda. Tenemos que entender que entrenar la espalda es algo muy importante, en el sentido de que la musculatura de la espalda se encarga de mantener una buena higiene y una buena postura corporal. Por lo tanto, ya no solo por esa parte estética, sino por la parte de prevención de dolores, de descompensaciones, sobre todo en personas muy sedentarias que al final tengan a lo largo de su día durante mucho tiempo una posición pues hipercifótica, pues es muy importante trabajar toda esta musculatura, ¿vale? Para pues evitar precisamente lo que os digo, descompensaciones, dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir por partes, así que prepárense, cojan las palomitas o lo que estéis comiendo para cenar, para merendar o a la hora que estéis viendo este vídeo, y vamos al lío. Bien, para empezar primero debemos entender qué musculatura conforma la espalda, porque la espalda no solo es el dorsal. Mucha gente cuando va a entrenar la espalda veo que hace 300 ejercicios de dorsal y únicamente trabaja el dorsal, con un agarre, con otro, realizando el mismo patrón de movimiento, simplemente cambiando el agarre como si fuese a cambiar eso o algo. La espalda es esto de aquí, como veis es mucha más musculatura que el dorsal. A mí personalmente me gusta dividirlo de dos maneras, aunque si nos ponemos un poco específicos se podría dividir de otras maneras, pero de manera general, para que lo entendáis, tenemos la espalda superior, ¿vale? Que conforma el deltoides posterior, trapecio superior, trapecio medio, redondo, romboides. Y luego la espalda media inferior, que conforma lo que es esto de aquí, dorsal, erectores espinales, aunque conforman y van por toda la columna, y lumbar, ¿vale? Entonces, viendo cómo la hemos dividido, vamos a ver de qué se encarga cada musculatura y cómo trabajar esa musculatura. Vamos a empezar con la espalda superior, ¿vale? Y todo lo que necesitas saber para entrenar la musculatura de la espalda superior es saber realizar una protracción y una retracción escapular. Lo que no es más que jugar con tus escápulas, es decir, juntarlas y separarlas, como estarás viendo ahora mismo en este vídeo. Pero si nos fijamos bien, como podéis ver en la espalda superior también, aparte del trapecio medio y del trapecio inferior, tenemos el trapecio superior, en el cual seguramente muchos me vais a decir, Nacho, pero es que esas fibras se trabajan principalmente haciendo las típicas elevaciones con mancuernas que se ha hecho toda la vida. Y no. De hecho, la ciencia ha demostrado que por la orientación prácticamente transversal de las fibras superiores, el trapecio no se encarga simplemente de elevar el hombro, ya que aquí tiene un gran competidor como es el elevador de la escápula, por lo que esta parte del trapecio también se trabaja con una retracción. Ahora bien, si quieres hacer una elevación de hombro correcta para tu trapecio superior, hazlo con una ligera inclinación, separando los brazos para una correcta orientación con sus fibras y dirigiendo hacia detrás y hacia arriba, ya sea si lo haces en polea, si lo haces con barra o si lo haces con mancuernas, da igual de qué manera. Y este trabajo de la musculatura superior lo puedes conseguir en muchos ejercicios, como por ejemplo en un remo gironda, en un remo con barra, en un remo en palanca, en un seal row e incluso en un jalón, dependiendo de cómo lo hagas, porque ahí está la clave, dependiendo de cómo lo hagas. ¿A qué me refiero con cómo hacerlo? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo voy a hacer un remo gironda, como estáis viendo ahora mismo, y voy a hacerlo con este agarre, es decir, con un agarre de una anchura biacromial, manteniendo los codos cerquita del torso y centrándome únicamente en la extensión del hombro, llegando hasta el límite de mi torso principalmente con los brazos, pues el estímulo va a ir más dirigido a lo que es el dorsal.
En cambio, si yo permito coger un agarre un poco más ancho, elevando un poquito los codos y separándolos del torso y buscando precisamente esa protracción y retracción de la que os he hablado, pues obviamente aunque el dorsal vaya a tener un poco de trabajo, la principal musculatura encargada de vencer esa resistencia va a ser la musculatura de la espalda superior. Por lo que lo único que debes hacer es buscar un ejercicio en el que te encuentres cómodo y que tengas una buena capacidad de progresión realizando lo que te digo, ese trabajo escapular en el movimiento. Por ejemplo, si quieres hacer un remo con barra está genial, pero también ten en cuenta esos aspectos técnicos y de estabilización que van a permitir trabajar la espalda superior, pero que también van a demandar a otra musculatura el mantener esa postura. Entonces, quizás si no te encuentras muy cómodo en un remo con barra, a lo mejor es más inteligente que hagas un remo en T, por ejemplo, que hay muchos más, pero son un ejemplo. Vamos a pasar ahora al dorsal. Este se encarga principalmente de extender el hombro, de generar una aducción del hombro y una rotación interna del hombro, aunque creedme que no va a crecer vuestro dorsal haciendo rotaciones internas. Pero también actúa ante la inclinación del tronco. Y ojo, porque saber esto y saber que el dorsal envuelve la caja torácica hasta insertarse en el húmero son dos cosas muy importantes que luego vais a entender el porqué. Y el dorsal lo podemos dividir en función de la orientación de sus fibras en fibras torácicas, en fibras lumbares y fibras ilíacas. Y a su vez, en función de la dirección del movimiento, vamos a poder enfocar más unas fibras u otras. Es decir, tenemos tracciones horizontales y tenemos tracciones verticales. Verticales como una dominada o como un jalón, el cual, al hacerlo, debemos tener una cosa en cuenta, y es que sabemos que el dorsal empieza a tener capacidad de aplicar fuerza a partir de los 120 grados de flexión de hombro. Lo que quiere decir que cuando te metes debajo, al hacer el jalón al pecho en cada repetición, estás haciendo el parguela. Así que tienes que quedarte en ese punto y traccionar desde ahí. Y ya que mencionamos el jalón y que estamos hablando de tracciones verticales, vamos a ver cómo habría que hacer un jalón, que es un ejercicio que hace todo el mundo, para hacerlo correctamente enfocado al dorsal. Mi recomendación es que si lo queréis enfocar al dorsal lo hagáis o bien con este agarre que estáis viendo en el vídeo de una anchura biacromial o bien de manera unilateral. De hecho, personalmente para el trabajo del dorsal os recomiendo mucho el trabajo unilateral, ya que vamos a poder exprimirlo muy bien. Ahora bien, en este trabajo de tracciones verticales, como os he dicho, la orientación de las fibras del dorsal va a permitir que haya una mayor activación o predominancia de fibras lumbares e ilíacas, ¿vale? Por esa orientación. En cambio, en una tracción horizontal, como veremos después, trabajará más esas fibras torácicas. Pero volviendo a ese jalón unilateral, ¿cómo habría que hacerlo si quiero trabajarlo a tope para mi dorsal? Lo primero es quedarte un poco más atrás, como he dicho. Lo segundo es realizar una pequeña retroversión pélvica para conseguir un mayor estiramiento de las fibras inferiores del dorsal que se originan en la cresta ilíaca. Desde ahí buscaremos inclinar ligeramente un poco mi torso, ya que, como os dije, el dorsal también se encarga de esa inclinación. Y por último, traccionaremos buscando que no haya una flexión de codo excesiva y respetando el no pasar el límite del torso. Y pasamos ya a las tracciones horizontales para enfocar un poco más ese trabajo en esas fibras torácicas, que aquí ¿qué podéis hacer? Podéis hacer un remo con mancuerna unilateral, podéis hacer un remo Gironda, podéis hacer un remo Dorian, hay 1000 opciones, ¿vale? Pero personalmente, como os dije, si tuviese que elegir sería un trabajo unilateral, como por ejemplo pues en el remo Dorian, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que os he contado antes, de que el dorsal se inserta precisamente en el húmero envolviendo toda la caja torácica, nos da un plus y una información para saber que si yo estoy haciendo un remo y busco con el hombro contrario dirigirme al brazo que está trabajando, voy a permitir que mi dorsal, el que está precisamente trabajando, se estire y trabajemos bajo ese estiramiento. Y para terminar con el trabajo completo de toda la musculatura, nos quedaría lo que es la zona lumbar, erectores espinales. Aquí lo que tenéis que hacer es meter un patrón de bisagra de cadera, como puede ser por ejemplo un rack pull, que es un ejercicio que me gusta bastante, un peso muerto rumano o una propia hiperextensión lumbar. Pero tenéis que tener una cosa en cuenta, y es que esta musculatura no solo va a estar demandada en estos ejercicios, sino que por ejemplo en un remo con barra también de manera indirecta va a tener que solventar ciertas demandas, ya que si yo me quiero mantener en esa posición al hacer un remo con barra, tiene que activarse la musculatura para no ir a una mayor flexión. Entonces, tiene que tener un poquito de coherencia y tenéis que cuantificar bien la dosis de carga y de volumen que metéis a la musculatura a lo largo de la semana. Lo que está claro es que una vez llegados hasta aquí, lo que tenéis que entender es que no hay ejercicios mejores y peores, hay simplemente patrones de movimiento y musculatura que se encarga de solventar esas demandas. Ya sabéis cómo funciona la espalda, o principalmente de qué manera lo tenéis que trabajar. Ahora simplemente es que escojáis los mejores ejercicios en los que vosotros y vosotras os encontréis cómodos y con capacidad para generar una sobrecarga progresiva.
y empecéis a trabajar en ellos. Y para terminar, aunque no quiero que os toméis esto al pie de la letra, pero sé que a mucha gente le puede ayudar para hacerse una idea, os voy a dejar lo que sería por aquí un entrenamiento basado en lo que os he explicado, que como os digo es simplemente un ejemplo de una selección de ejercicios y que para nada lo tenéis que copiar porque se tiene que adaptar a vosotros y tenéis que buscar ese contexto individualizado, ejercicios que os encontréis cómodos, que podéis hacer bien y que podáis tener una capacidad de progresión. Y por supuesto, si queréis seguir aprendiendo a entrenar de manera inteligente, no os olvidéis de suscribiros, de darle like, de seguirme en mis redes y estar atentos porque se vienen mucho más vídeos de entrenamiento, de vlogs y de todo. Así que disfrutones y disfrutonas, nos vemos.